Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos, amigas, hermanos, que en esta mañana hermosa, esta mañana preciosa, se han reunido a distancia, pero unidos por la tecnología. Y en esta mañana, pues, mis saludos a cada uno de ustedes, deseando que la gracia y el amor y la misericordia del Todopoderoso sigan llenando cada uno de sus hogares y sus vidas. Todos aquellos que también nos están mirando de lejos, desearles también unas poderosas bendiciones y que la gracia del Señor también esté con cada uno de ustedes. En esta mañana hermosa, pues aquí estamos para exaltar y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios. Por eso nos reunimos para estudiar su palabra, porque a través de la palabra de Dios es que encontramos la fortaleza, encontramos sabiduría y encontramos todo lo que necesitamos en esta tierra para vivir una vida victoriosa, una vida de paz. Y todo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Les saludo, mi nombre es Orlando Bogantes, pastor de la Asociación Centro de Adoración y Alabanza, y toda mi familia les deseamos unas ricas, poderosas bendiciones de lo alto. Antes de dar el mensaje, quiero comunicarles que de hoy en 8 estaremos en la congregación llevando nuestro mensaje, cumpliendo con el mandato del Señor, y estaremos a las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo desde la iglesia Centro de Adoración y Alabanza. Estamos ubicados del BCR en Barba de Heredia, 625 metros al oeste. Ahí estaremos entonces a las 10 de la mañana en un servicio para bendecir a todos aquellos que nos vayan a estar pues mirando, vayan a estar conectados con nosotros. Gloria a Dios. Recuerde, todos aquellos que van a llegar, tienen que llegar con su careta, con su mascarilla, y ahí en la congregación, pues también, ¿verdad? Todo el protocolo de estar ahí a distancia, y está todo preparado, las pilas, el alcohol, el jabón, todo está ahí bien preparado, y tenemos un personal que va a estar tomando la temperatura a cada uno de aquellos que nos vayan a acompañar el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Tema que tengo en esta mañana le he titulado Agua Viva. Esa agua hermosa, esa agua preciosa, esa agua que limpia. Estoy hablándole a nivel espiritual. Entonces, por eso le puse el tema Agua Viva. Y vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Y dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amado Padre y poderoso Rey de Gloria, en esta mañana, Señor, pongo delante de ti esta palabra, para que, Señor, una vez más, Señor, tú la bendigas, Señor, y a cada uno de aquellos que nos estén escuchando, nos estén viendo, Señor, sea de poderosa bendición. Aquellos que tal vez estén pasando por momentos difíciles, aquellos que también estén pasando por momentos de soledad, que esta palabra, Señor, venga a ser de fortaleza, venga a ser una herramienta, Señor, para que, Señor, esas personas que están atribuladas, angustiadas, se levanten en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al Señor.
Dice entonces Juan 7:37, en el último y más grande de los días de esta fiesta. Era el 8º día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era una de las tantas fiestas que celebraba o celebra Israel por celebrando la salida de Israel de Egipto. Y como eran libres, pues Dios les dio órdenes de que hicieran varias fiestas. Una de las fiestas se llamaba así, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en el tiempo de Jesús, en ese último día, el 8º día, Jesús se puso en pie y dice la palabra de Dios, dice, y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Presenta la invitación más grande que jamás se haya dado a un hombre mortal. Jesús está haciendo una gran invitación. El que tiene sed, venga a mí y beba. A mí me impresiona cuando ya veo la palabra y uno se introduce en la historia. Me impresiona ver a Jesús, cómo el Señor cogía de lo que estaba aconteciendo en ese momento para Él dar los mensajes, para Él hablar a los israelitas. En esta fiesta se convocaba a casi todo Israel se convocaban a estas fiestas. Eran 8 días de fiesta. Pero en el 8º día Jesús se levanta. Él observaba. ¿Y qué es lo que observaba? Era que el sacerdote, día con día, en esos 7 días, iba al estanque de Siloé y traía agua. Y el sacerdote la derramaba en el templo. Y esto lo hacía el primer día, segundo día, todos los días lo hacía. Y hasta el 8º día lo hizo. Jesús, al ver eso, de ahí sacó la palabra y de ahí sacó la enseñanza. Jesús se puso en pie entonces y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el versículo 38, el que cree en mí. Qué bonito lo que el Señor nos deja, y qué bonita enseñanza y qué hermoso mensaje, porque el Señor está diciendo, el que cree en mí. No es hacer algo. Mucha gente hace las cosas para encontrar la salvación. Mucha gente hace obras muy buenas porque creen que a través de las obras van a encontrar una salvación. Pero bien lo dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por el sacrificio, es por fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poder encontrar la salvación. Por eso Jesús en el versículo 38 de Juan capítulo 7, Él dice, el que cree en mí. Veo y en la palabra de Dios y hay unos leprosos. Varios leprosos que encontramos en Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Y cuando Jesús dijo esas palabras, el que cree en mí, pues esto me llevó a esa historia de estos leprosos. Estos leprosos, ¿verdad? Dice la historia, dice la palabra de Dios en Lucas 17, 11 al 19, que cuando ellos lo vieron, Jesús iba pasando ahí por Jerusalén, entre Samaria y Galilea, y entrando a un pueblo, como a unos 30 metros, estaban estos leprosos, porque estos leprosos no se podían acercar a la gente. Estos leprosos estaban allá en lugares retirados, no podían acércasele a nadie, a la gente, ni a ningún pueblo podían llegar.
todo en aquel tiempo, los que tenían esta enfermedad, la lepra, los familiares tenían que ir y dejar los alimentos a cierta distancia y ellos pues venir, recoger sus alimentos o vestidos, ropa, lo que fuera y llevarlo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad muy contagiosa, la lepra. Y Jesús, donde los vio, ellos estaban a cierta distancia, unos 30 metros, ellos comenzaron a clamar y a llamar a Jesús. Dice Lucas 17, versículo 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Versículo 14 dice, y cuando él los vio, le dijo, id, mostraos al sacerdote. Estos leprosos, ¿qué hicieron? Creyeron la palabra que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Creyeron esa palabra. Por eso lo que le dije anteriormente, allá en el versículo 38 de Juan 7:38, Jesús dijo, el que cree en mí, el que cree en el Señor, va a encontrar salvación, va a encontrar gozo, va a encontrar paz. El que cree en el Señor, lo va a tener todo. Estos leprosos, cuando el Señor les dijo, id y mostraos al sacerdote, estos leprosos, eso fue lo que hicieron. Ellos sabían que al ir donde el sacerdote y presentarse delante de ellos, ellos no podían presentarse delante de un sacerdote con la enfermedad que tenían, con la lepra. Ellos creyeron y ellos tuvieron esa convicción y tuvieron esa seguridad que las palabras que le estaba diciendo el Señor se iba a cumplir. Ellos no dudaron. Estos leprosos no dudaron. Estos leprosos no comenzaron a cuestionar al Señor. Estos leprosos no comenzaron entre ellos a decir, de ahí, ¿no es cierto que es el Mesías? ¿No es cierto que es el Hijo de Dios? ¿Que tiene poder? ¿Por qué no vino aquí donde nosotros? ¿Por qué no nos tocó? ¿Dónde está el amor que supuestamente dicen que vino a traer amor? Aquí nos dejó, nos habló de largo y no ve, ahora vamos a morir de esta lepra. Vamos a seguir aquí aislados de las multitudes, de los pueblos, de nuestros familiares. Estos leprosos no cuestionaron a Jesús. Estos leprosos no comenzaron a dudar de la palabra de Dios. Estos leprosos no comenzaron entre ellos a murmurar. Estos leprosos todos comenzaron a caminar hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Comenzaron a caminar hacia allá para ir a presentarse delante del sacerdote. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos donde iban caminando se sanaron. Se sanaron. Y cuando los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que yendo, ellos fueron limpios, yendo por el camino a Jerusalén, camino al templo, camino a ir a presentarse delante del sacerdote. Y dice que cuando iban en el camino, cuando de pronto se ven sus rostros, se ven sus manos, y estaban de nuevo restaurada su piel, restaurado su cuerpo. ¿Por qué? Creyeron la palabra del Señor. Creyeron la palabra que Jesús les dijo. Por eso es que Jesús dice en su palabra, el que cree en mí, y como dice San Juan 7:38, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, de su interior. El que cree en mí, de su interior va a brotar ese gozo, esa paz, esa felicidad. De su interior
Porque el Señor comienza a trabajar y a sanar de adentro para afuera. Cuando estos leprosos oyeron la palabra, cuando Jesús les dijo, ve y muéstrase al sacerdote, ¿dónde lo creyeron ellos? Lo creyeron dentro, en sus entrañas. Tuvieron una convicción desde adentro que iban a ser sanos. Y cuando iban de camino, se cumplió la palabra. Con sus ojos naturales, vieron la sanidad en su cuerpo. Primero vieron la sanidad con sus ojos espirituales, los ojos de la fe. Y luego vieron con los ojos naturales su cuerpo restaurado. Eran sanos. Por eso, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiere ver milagros? Tiene que creerlo y estar usted convencido y convencida de que Dios, para Dios no hay nada imposible, que para Dios no hay nada imposible. No te apoyes en ninguna otra cosa. No te apoyes en que eres feliz porque tienes salud. Que puedes ir a cualquier lado porque tienes salud. No te apoyes en esas cosas. No te apoyes en el dinero. Mucha gente se apoya en el dinero. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo comprar cualquier cosa. Yo puedo obtener cualquier cosa. Yo puedo ir a cualquier lugar porque tengo dinero. Y comprar lo que sea porque tengo dinero. Muchos se apoyan en las riquezas. Pero en esta mañana yo te aconsejo, apóyete solo en Jesucristo. Aférrate a Jesucristo. El dinero, las riquezas, lo material, todo es pasajero. Es pasajero. Pero tener a Cristo en el corazón, eso sí es eterno. Eso sí es eterno. Puede venir lo que venga. Puede pasar lo que pase. Pero si usted tiene al Señor en su corazón y está convencida y está convencido de que Jesús es tu Salvador, tú eres feliz. Vas a encontrar la verdadera paz y vas a encontrar la verdadera felicidad. Porque solo Jesús llena ese vacío que mucha gente quiere llenar con drogas, con el alcohol, con el dinero, con las cosas. Solo Cristo llena ese vacío que cada persona en esta tierra lleva. Por eso el mismo Señor está diciendo, por eso el mismo Señor dijo ahí en Lucas, en Juan 7:37, y el mismo Señor dijo, el que cree en mí, versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. No te apoyes en ninguna otra cosa. Porque en lo que quiera usted apoyarse en esta tierra, tarde o temprano vas a ver el fracaso. Pero si te apoyas en Jesús, nunca vas a ver fracaso. Porque el mismo Señor dice en su palabra, el que en Él cree, nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. Dios dejó su palabra y Dios dejó todo bien escrito y para que lo entendamos toda clase de personas. Dios no dejó su palabra para que lo entendieran los teólogos o los estudiosos. No, Dios dejó su palabra y su palabra es sencilla para que la entendiéramos todos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En San Juan capítulo 5, versículo 4, vea cómo Dios dejó todo tan clarito para que tú aprendas y para que tú se agarres del Señor, solo de Él.
en San Juan capítulo 5, versículo 4, y dice la palabra de Dios, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5. Y estaba allí un cierto hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? Versículo 7 dice, Señor, le respondió el hombre, impotente, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta. No tengo hombre. Se estaba apoyando este hombre, este paralítico, 38 años, ahí esperando en qué momento él entraba en ese estanque. Y él mismo dice, no tengo hombre. Estaba esperando ¿qué? El apoyo de alguien. Estaba esperando ese apoyo. Estaba esperando ese hombre que llegara. Estaba él esperando ese apoyo. Por eso, cuando el Señor lo ve, dice la palabra del Señor en el versículo 8, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no lo llevó al estanque. Jesús no lo llevó ahí a que se metiera. Jesús estaba a la par de él. Y vea las palabras que Jesús le dijo. Le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Ese es el Cristo que en esta mañana te estoy ofreciendo. Este es el Cristo que en esta mañana te estoy hablando. Un Cristo poderoso. Un Cristo que lleno de amor, lleno de misericordia. Un Cristo que está deseando que alguien le clame, pero que le clame de corazón. Que alguien que de su interior verdaderamente nazca ese amor. Este paralítico no se burló de Jesús. Este paralítico no trató mal a Jesús. Este paralítico se quedó callado. Y las palabras cuando Jesús le dijo, las creyó. Las creyó. Se levantó de aquel lugar. No hubo necesidad de ir a aquel estanque. No hubo necesidad de que alguien lo llevara. Se levantó, creyó la palabra en ese instante y en ese instante recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque es Jesús. Es el mismo Jesús que nos dice en esta mañana, cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo. Es en esta mañana que ese mismo Cristo que dice en el versículo 38, que dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva saldrán de su interior. Ríos de agua viva brotarán de su interior. ¿Y por qué el Señor estaba diciendo esto? ¿Por qué el Señor estaba hablando de esa agua viva? ¿Por qué el Señor estaba poniendo ese ejemplo? Porque como dice en el versículo 39, capítulo 7 de Juan, versículo 39, dice, y esto dijo del Espíritu Santo que habría de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu de Dios. El Espíritu
Espíritu Santo. ¿Y dónde se cumplió esa palabra? Esa palabra se cumplió en Pentecostés. Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que un día se iba a terminar todo. Ese templo que iba ahí Jesús, ese templo que iban ese montón de israelitas, dice la palabra de Dios y dice la historia que en el año 70 después de Cristo fue destruido. Por eso Jesús había profetizado la palabra: no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido por Tito. Y no quedó nada. ¿Dónde iban a ir los israelitas entonces? Por eso Dios está siempre hablándonos. Y Dios nos muestra el futuro. ¿Por qué? Porque Dios sabía que aunque todo se vaya a destruir, ese templo fue destruido, Dios sabía que el Espíritu Santo iba a estar aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo era el que iba a traer ese gozo, esa paz, esa felicidad. Por eso en el versículo 39 dice: y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Por qué Jesús no estaba glorificado? Porque Jesús estaba en ese momento en cuerpo y sangre. Jesús no había muerto. Jesús no había sido crucificado. Jesús por eso lo está contando y lo está diciendo. Él no había sido glorificado. Hoy Cristo está a la diestra del Padre. Hoy Cristo está glorificado. Y dejó en esta tierra a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que crea en Cristo y recibe a Cristo como Señor y Salvador, venga el Espíritu Santo y nos llene, y nos dé esos ríos de agua viva. Por eso el Señor dijo: el que beba esta agua nunca más tendrá sed. Porque el Señor es el que nos llena. El Señor es el que nos llena. En medio de lo que estemos pasando, en medio de lo que esté pasando el mundo, Jesús es nuestra paz. Y el Señor es nuestra fortaleza a través de su Santo Espíritu que está en esta tierra con cada uno de nosotros. Por eso Él es Señor, deja su palabra para que le creamos. Por eso Él dejó su palabra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Deseas tú tener esa vida eterna? ¿Quieres tú tener vida eterna? ¿Cuál es la condición de esa vida eterna? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Esa es la condición para tener vida eterna. Venir a Jesús. Creer en Él. Así como creyeron estos leprosos. Así como creyeron esos leprosos. Así como creyó ese hombre paralítico. 38 años. Paralítico. Creyó en el Señor. Por eso en esta mañana ese es el requisito. Creer en Jesús. Para tener esa vida eterna. Para un día estar en su presencia. Donde ya no habrá ni más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Pero tú puedes tener y puedes estar disfrutando desde ya si recibes a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Quieres en esta mañana hacerlo? ¿Quieres en esta mañana tomar esa decisión? Te aconsejo que lo hagas. Te aconsejo que lo hagas. Quizás has estado deseando. Quizás por mucho tiempo lo estabas deseando.
hoy es el día. Como dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor viene a ti. Has estado clamando como clamaron estos leprosos. Jesús, ten misericordia de nosotros. O como aquel ciego, Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recibieron el milagro. ¿Por qué? Creyeron en Jesús. Ese mismo Cristo está hoy aquí para escuchar también el clamor tuyo, para escuchar también tu voz. Te quiero guiar en esta oración, en esta mañana, para que tú también se acerque a Cristo. Y al acercarse a Cristo, Cristo viene a ti. Repite esta oración conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra, Señor, y la creo. Y así, Señor, como hiciste esos milagros, y así como ellos creyeron y vieron la gloria tuya, así mismo, Señor, yo vengo a ti en esta mañana. Reconozco que soy un pecador, pero que esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me lava y me limpia de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza y fortaleza a través de tu Santo Espíritu, Señor, para ahora caminar, Señor, y hacer lo que a ti te agrada. Te doy gracias, mi Señor. Si hiciste esta oración, tu nombre, dice la Biblia, que quedó inscrito en el libro de la vida. Y pasaste a ser de la familia de la fe, de la gran familia de la fe. Pasaste a ser un hijo de Dios, porque recibiste a Cristo como su Señor y su Salvador. Así es que te felicito por haberte integrado a esta gran familia de la fe, que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Te bendigo en el nombre de Cristo. Una vez más quiero dar el anuncio. Entonces, de hoy en 8 estaremos en la congregación a las 10 de la mañana. 10 de la mañana iniciamos nuestro servicio de 10 a 11. De 10 a 11, ese es el límite que tenemos de autoridades del Ministerio de Salud. 1 hora. Así es que vamos a estar de 10 a 11 de la mañana. Te esperamos y que la gracia del Dios Todopoderoso cubra cada uno de sus vidas.